Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Qué duda cabe que el tema de la seguridad o el recrudecimiento en materia de seguridad ha marcado esta semana sangrienta, hay que decirlo. Ya son 17 las personas fallecidas en los últimos días a propósito de dos masacres, como se ha señalado, lo que pasó en Quilicura, luego lo que pasó en Lampa y finalmente la decisión entre las medidas que ha tomado el gobierno o que ha anunciado el gobierno, como es la creación de una cárcel de alta seguridad que tenga la posibilidad de tener en su interior a los delincuentes más peligrosos que forman parte del crimen organizado. Pero no solo esto, es cómo este hecho impacta, por supuesto, en el gobierno también de cara a las próximas elecciones municipales. Queremos conversar con un hombre que ha sido parte, que ha estado con nosotros hasta en otro tipo de actividades, pero él fue vocero de gobierno y por lo tanto tiene ahí mucho que aportarnos en esta materia y lo estamos viendo. Francisco Vidal, hoy también presidente del directorio de TVN. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte Muy buenos nuevamente con días, nosotros. Mirna Schindler y ciudadanos. Todo lo Ya que yo pues, voy a decir dígame. es como militante del PPD, miembro de su comisión política, y nada de Ah, lo que voy a decir representa a Televisión Nacional de Chile absolutamente. Olvidé también, fuiste ministro del Interior. y ministro de Defensa. Imagínate, o sea, tenemos aquí una persona que tuvo, claro, ojo que en una época muy distinta, no quiero bajarte para nada la importancia de haber ocupado esos cargos, pero si hubieses sido hoy ministro del Interior, te estarías enfrentando a una crisis probablemente la más severa de estos últimos 30 años. Quiero preguntarte, Francisco Vidal, ¿cómo has visto el impacto que esto está generando en el gobierno y, por supuesto, en las autoridades, ¿no es cierto?, que son las llamadas a garantizarle al país la seguridad. Te lo voy a contestar, Mirna, con un hecho que resume mucho de tu pregunta. Cuando yo estaba en la campaña del En Contra, en diciembre, visité muchas comunas. Y en una oportunidad en la comuna del Bosque, zona sur de Santiago, en una reunión con dirigentes mujeres de juntas de vecinos, yo hablé de todos los logros del gobierno, no hay problema. Y al final, una ciudadana me dice, Francisco, ¿puedo hablar con usted un minutito? Como no, compañera. Mire, me dice, todo lo que usted dijo es verdad. El salario mínimo, las 40 horas, el fin del pago, el fin del copago en el FONASA, póngalo. Pero a mí mi problema no es ese. Mi problema es que cuando me bajo de la micro y camino en la población rumbo a mi casa, tengo miedo. Ese es el impacto que tiene la pregunta que tú me estás haciendo. La demanda número uno de la ciudadanía, particularmente del mundo popular y de las capas medias, es la seguridad. Y en consecuencia, frente a esa realidad, el gobierno reacciona, no con, no, sin, con algunas dificultades. Y mira la paradoja, pues, Mirna. Este es un Ujú. gobierno de izquierda que en el año y medio que queda, cuando se haga el balance de la legislación sobre seguridad, es la mayor legislación desde 1990, en cantidad y calidad de proyectos. Dos, este gobierno de izquierda es el que más ha aumentado el presupuesto de la PDI y Carabineros con respecto a los gobiernos anteriores. Entonces, lo que tenemos hoy día, evidentemente es una situación delicadísima que se expresa este fin de semana. Yo diría que quiero ser ciútico en esto. Ya Después de ver. este fin de semana hay un antes y un después. Esa es la ciutiquería misma, pero se entiende. Ujú. Ah, eso es. En consecuencia, hay que perseverar en la legislación, hay que perseverar en el refuerzo y el respaldo a Carabineros y la medida y la Fiscalía, y enfrentar las situaciones de déficit que tenemos. Y en esto quiero ser clarito, Mirna. La derecha todo el día está atacando al gobierno en esta mano. Lo ataca, no compromete resoluciones. Pero quiero decirle a nuestros ciudadanos que nos están viendo y escuchando que la derecha, junto con pedir más carabineros y PDI, y con razón,
se niega a financiar esos más carabineros. ¿Por qué? Porque en el pacto fiscal del ministro Marcel hay 900 millones de dólares para aumentar la dotación, el equipamiento, la infraestructura de carabineros y la PDI. Entonces hay que tener re poco pudor, y esto que está siendo elegante, para que simultáneamente le reclames al gobierno mayor presencia policial y acto seguido no apretas el botón en la Cámara para aprobar el pacto tributario, que en esta dimensión tiene 900 millones de dólares de aumento de la dotación, infraestructura y equipamiento. Ya. Dicho lo anterior, Francisco Vidal, vamos ahora a las tensiones que todo este tema también se producen al interior del oficialismo. Tenemos, ¿no es cierto?, un socialismo democrático que no tiene ningún pudor en decir saquemos los militares a la calle. La presidenta del Partido Socialista habla de fuerzas militares que puedan apoyar labores de vigilancia. El Panzer, ¿no es cierto?, el senador José Miguel Insulza habla derechamente de estado de sitio, se le suman otros, pero aquí claramente hay dos miradas para enfrentar este tema. Socialismo democrático por un lado, apruebo dignidad, y qué decir las diferencias que se han expresado con el Partido Comunista, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces, ¿cómo ves ahí? ¿Hay una fractura? ¿Hay una diferencia de cómo abordar realmente el tema en las izquierdas? Bueno, es muy buena pregunta, Linda. Mira, lo que pasa es que aquí hay una respuesta cultural e histórica. Y a mí me sale aquí lo de profe. Venga. La relación en Chile entre la izquierda social y política y los organismos del Estado encargados de la represión es paterapeuta. ¿Por qué? Sígame bien, ciudadano auditor. Miren la relación entre la izquierda cuando se organiza a principios de siglo, y voy a llegar hasta el año 70 nomás. 1903, masacre en Valparaíso. 1905, masacre en Santiago. 1906, masacre en Antofagasta. 1907, Escuela Santa María Iquique. 1919, Puerto Natales. 1920, Punta Arenas. 1921, La Coruña. 1925, San Gregorio. 1934, Ranquil. 1946, Plaza Ulne. 1957, la Batalla de Santiago. 1962, José María Caro. 1966, la mina del Salvador en Atacama. 1969, Pampa Irigoyen. Hay más muertos en la izquierda política y social que en la Guerra del Pacífico. Esa es la historia entre la izquierda y el aparato del Estado encargado de la represión. Esa historia se agudizó en la dictadura. Y en consecuencia, el esfuerzo que hay que hacer desde la izquierda es que, recordando esa historia, hay que enfrentar los temas del presente. Y aquí mira lo que te voy a decir. De las políticas más progresistas y más de izquierda que pueden haber en Chile, es la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque afecta a todo el mundo, pero particularmente al mundo popular y las clases medias. Y en consecuencia, este giro, ante tu pregunta de este divorcio, que tiene que ver con la historia, bueno, los que estuvimos 20 años en la moneda con la Concertación, después con la nueva mayoría, ya aprendimos eso. La necesidad de una política progresista. No hay derecho social que uno quiere conquistar si tú garantizas el primero, salir a la calle tranquilo. Podrás aumentar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos, pero si ese trabajador con ese nuevo salario mínimo no vive tranquilo, vive encerrado, vive empejado, y lo agarran a balazo en la esquina, el 1.000.000 de pesos vale uno. Ya, perfecto. Dicho eso, nuevamente, porque ¿sabes lo que pasa, Francisco Vidal? Que uno escucha dentro, o sea, yo te digo, aquí claramente hay una diferencia entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, o entre el socialismo democrático... menos, ¿eh? Espérame, sí, estoy de acuerdo, pero hay algo ahí que ha costado. Es decir, al Frente Amplio y al Partido Comunista, precisamente el Partido Comunista por su propia relación con esa historia de represión, o sea, por favor, les mataron a 2 comités centrales, o sea, por favor, 500 cuadros horrible, comunistas asesinados. horrible, pero horrible, o sea, de todas maneras.
Pero como dices tú, en algún minuto hay que hacer ese proceso terapéutico para poder superar ese pasado terrible. Entiendo que hay una impunidad que impide muchas veces que muchas personas que fueron víctimas puedan superar ese pasado, sin duda, Ujú. pero veamos este presente. Y en el presente de hoy, yo lo que observo es que a cierta parte de la izquierda le cuesta entender eso que tú dices. O sea, le Mm. cuesta entender que el copago cero no basta, que no basta las 40 horas, que no basta el royalty minero, porque lo que le pasa a la persona, a la señora Juanita, es que cuando se va subiendo la micro, tiene miedo que le roben, o porque le pueden Exacto. robar cuando va llegando a la casa. Entonces, esa falta de conexión, ¿me entiendes o no? Y ahí yo lo noto, yo lo veo porque lo observo en el discurso. O sea, como que no hay una coherencia en el discurso, y ahí es donde uno ve que hay una diferencia. No digo que todos, digo que se nota. Entonces la ¿Sabes, pregunta, Mirna, dime, sabes? Pero mira, dime. a mí me gustan los ejemplos para que esté en el cambio. ¿Ya? Te voy a dar dos ejemplos. Primero, semanas del gobierno. Este es mi gobierno, ¿ah? Pero mira, Isquiasiches, parte Temucuicui. ¿Con qué lógica parte? Aquí llegamos nosotros y voy a comer un asado ahí en Temucuicui. ¿Qué le respondió la vida a Isquiasiches? La emboscada, los balazos y una camioneta quemada que impedía el paso. ¿Te fijaste ese ejemplo? Por ¿Te supuesto. acuerdas que el gobierno, incluyendo el presidente, se negaba en la macrozona sur a los estados de excepción? ¿Cuánto duró eso con la realidad? Un mes. Entonces hay una evolución que hay que apretarla más, obviamente. Mira la legislación que se ha aprobado. El otro día leía Mirna y Ciudadanos que la ley anti-usurpación, que para que te cuento el debate, ¿no? Ha significado la reducción en un 50% de las tomas ilegales. Entonces, la vida te está demostrando que tú puedes avanzar, que tienes que hacer el switch, y te reitero, si hay algo de izquierda en el Chile de hoy, es proteger del miedo y de la inseguridad al más desvalido, que es el mundo popular, en esta materia. Ya. Conversando con una alcalde y en la región metropolitana, yo le decía, ¿y tú cuántos autos tenés tú de seguridad ciudadana? Dos. Yo vivo en Las Condes. Yo creo que la Daniela Peñalosa debe tener unos 200 autos de seguridad ciudadana. Porque la segregación territorial también impacta. Por Fíjate que supuesto. oye, no tenía idea, misma que al otro día leí una carta del alcalde de Lampa, y resulta que Lampa y Tiltil comparten una comisaría. Comparten una comisaría. ¿Qué tal, ciudadano? Y Horrible, pues, hablando, porque también, exacto, porque anda a poner una comisaría, o sea, perdón, anda, y no, y espérate que lo quiero vincular después con el tema de la cárcel de alta seguridad, pero antes de eso quiero ver cómo has visto al presidente Gabriel Boric. Mira, ayer la segunda, yo digo en modo venganza, obvio, está claro que en modo venganza por lo que pasó para el estallido obvio, social, cuando en el estallido social, ¿no es cierto?, lo que más se hace hincapié es que mientras eh, estaba empezando a quemarse Santiago, el presidente en ese momento, Sebastián Piñera, que en paz descanse, estaba en una pizzería. Entonces eh, ayer la segunda titula ¿Dónde estaba el presidente Gabriel Boric? Como si se comparara, pero bueno, ya, cuando pasó lo de los niños de Quilicura, entonces él dice el día lunes, esto fue el fin de semana, estaba comiendo en el Lomitz de Providencia. Pero aquí viene el punto, porque más allá de a mí me parece un ejemplo, ¿Y con qué mira, cara de palo, para no decir otra cosa? ¿Y dónde estaban la derecha cuando degollaban, cuando quemaban, cuando asesinaban, cuando tiraban al mar? ¿Estaban en ya, Farellones o en La Parva o en Zapallar? o en Cachagua. Pero mira, pero Francisco, para no detenernos en ese pasado No, que no, es que evidente, a mí se me sube unas presas con esas ya, po. opiniones. Pero es que lo que Ya, te quiero plantear es lo siguiente, olvidémonos del Lomix, porque primero que nada, el 18 de octubre no se parece más allá del terrible hecho ocurrido en Quilicura, pero no podemos compararlo porque son episodios completamente distintos, más allá que yo sí le concedo al fallecido presidente Sebastián Piñera, el que nadie esperaba que ese día se estaba gestando un estallido social. O sea, también tratemos de mirar el pasado menos él que una semana antes dijo que Chile que era un oasis. estábamos, que era un oasis, pero por supuesto, pero eso no impactó a todo. Así que Ajá. tanto la pizzería en ese minuto como el Lomitz ahora, no al lugar, pero sí
aquí hay un tema, porque el presidente se va a Paraguay. Y yo te digo, no sé a ti, pero a mí, cuando yo veo 4 niños muertos de una balacera atroz, a mí inmediatamente se me prenden las alarmas. Aquí esto no es normal. Esto ya está, este otro nivel de escalamiento. ¿Cómo has visto primero el presidente? Y si tú crees que cuando él habla, vamos a perseguirlos como perros, vamos a terminar esto, si tú ves que realmente es creíble, porque ahí hay un Pero, punto. que yo le creo porque no estando yo en su cargo, pero siempre muy cercano por mis pegas en la moneda al presidente Lago y a Bachelet, cuando tú estás ahí te das cuenta del país real. Y entonces si tú tienes una mirada romántica, o bien, ¿sabes cuál es el otro problema? Que en general la izquierda tiende a mirar el tema de la delincuencia en su origen sociológico y antropológico. Y hay razón. Pero tú no puedes empezar a enfrentar la delincuencia buscando en el siglo XIX los orígenes de la proletarización o del mundo popular. Tienes que enfrentar eso, obviamente, pero, pero simultáneamente tienes que enfrentar el aquí y el ahora. Ya, Nunca ¿y yo cómo he ves visto ahí? nunca he visto yo una masacre con la que vimos en Quilicura en la Plaza San Enrique en Los Arnechea, pues. ¿Estamos? Ya, Ni he pues, y si visto es, ni he ya, visto pero por eso, funerales narcos en Vitacura. ok, No, pues. entonces, si cuando ocurre esto, que a ti, a mí, a todos nos pareció terrible, a la mayoría supongo, el haberse ido a Paraguay, ¿fue un error? No, no, porque además la visita a Paraguay no es turismo cocha. Hay que relacionarse con los paraguayos, es un gobierno de derecha, hay vinculación comercial con Paraguay, en consecuencia, hay situaciones. Ahora, a mí me pareció estupendo que el presidente dijera no voy a ir a los Juegos Olímpicos de París, porque es otra cosa esa, ¿ya? Me llegué a atorar con lo que me contaste la segunda, ¿ya? Bueno, Ya, pero espérame, entonces, sigamos con el tema, porque, de nuevo, cuando tú ves a un sector del oficialismo que está pidiendo estado de sitio, no estamos hablando de estado de sitio. Entonces, mm, ahí, de nuevo, ¿cómo ves? Porque evidentemente que el estado de sitio es algo que no solo ha sido cuestionado por la izquierda más hacia el sector más ultra, si tú quieres, pero no ¿eh? necesariamente. Estamos hablando de la izquierda del Frente Amplio o la Mm. izquierda del Partido Comunista, pero también por expertos que te dicen eso no resuelve el problema. A ver, aquí echaste un tema muy interesante. Cuando tienes un copamiento territorial de la delincuencia, lo importante es ganarles la calle. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Más allá del estado de excepción, nos faltan, calculo yo, unos 6.000 o 7.000 carabineros. Y les recuerdo, a ciudadanos, que el presidente Lago, la presidenta Bachelet 1 y el presidente Piñera 1 aumentaron la dotación de carabineros de forma impresionante. ¿Sabes cómo? ¿Ya? Aumentando presupuestariamente año a año las vacantes, los cupos en 1.500. O sea, el presidente Lago en 6 años, en 6 años aumentó como 6.000 carabineros. La presidenta Bachelet lo mismo y el presidente Piñera lo mismo. Pero ese esfuerzo se fue diluyendo en el tiempo. Yo creo que nos faltan 5 o 6.000 carabineros más. Lo mismo con la PDI. Pero además, mira lo que te voy a decir. En el tema del estado de sitio implica el desplazamiento del personal de las Fuerzas Armadas. Y me averigüé el otro día que en la época que yo era ministro de Defensa, la conscripción llegaba casi a 15.000, 14.000 al año. 6.500 este año. El soldado de tropa profesional, que es una creación nueva de Bachelet o de Lago, lo perfecto serían unos 7.000. Hoy día hay 3.000. Entonces también tienes un problema de coordinación, de coherencia. Fíjate que las Fuerzas Armadas hoy día están desplegadas en la macrozona sur, digamos, para los 2 años. Están desplegadas en la frontera norte. Si tú le agregas estado de excepción en las grandes ciudades, la región metropolitana debe tener más de 7 millones de habitantes, 52 comunas, 5 provincias, tienes un problema. Yo no sé si es viable técnicamente copar la región metropolitana a través del estado de sitio. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado
que ante la carencia de carabineros hay que sacar al carabinero de lo administrativo en la comisaría y llevarlo a la calle. Pero lo administrativo, aunque ha disminuido, se requiere. Bueno, contraten 1000 carabineros, pues 2000 carabineros en retiro, o Fuerzas Armadas en retiro, o civiles en retiro para que hagan la pega administrativa. Buena idea esto de que el otro día leí que de los 760 carabineros de las escuelas de formación policial, 500 van a estar destinados a la región metropolitana. Pero falta. Ya, pero escúchame lo siguiente, porque ahí tenemos varios puntos que te quiero preguntar. ¿Cómo has visto al gobierno enfrentando estos últimos episodios? Ayer conversábamos con una persona que sabe muchísimo de seguridad y defensa, ligado, por supuesto, al mundo de las Fuerzas Armadas, como es Richard Koyunyan, y lo primero Sí. que decía, fíjate que tan interesante, una entrevista que yo de verdad, perdón, el autobombo, pero la recomiendo muchísimo, la tuvimos ayer en nuestro programa, cuando él dice, lo primero que se necesita es darle calma al país. La opinión pública necesita eso, calma, la sensación de que nos estamos haciendo cargo como segundo No. punto. Te pregunto, ¿tú ves al equipo que hoy día conduce la seguridad, ministra del Interior, la ministra del Interior, Carolina Toá, Manuel Monsalve, subsecretario, Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y al propio presidente, dándole calma al país? Yo creo que tienen plena conciencia de que hay que perseverar en lo que yo te mencionaba en la legislación, hay que perseverar en la búsqueda de financiamiento para mejor dotación policial. Y claro, es difícil enfrentar esto cuando algunas herramientas no dependen de ti. Por ejemplo, el imprescindible aumento de la dotación y equipamiento de infraestructura de carabineros de PDI depende del Congreso y particularmente de la derecha. No depende de ti. Leía con atención que el presidente va a mandar un proyecto de ley para que la cárcel de alta seguridad se construya en 1 año y no en 24. Mira, porque una cárcel se demorará 5, 6, 7 años con todo el procedimiento, el papeleo, licitaciones abiertas, cerradas, etcétera, etcétera. O sea, falta, en mi opinión, la voluntad existe, es lo que yo percibo. Pero hay que hacer, no solamente, hay que intentar hacerlo más rápido. Hay que intentar abrir esas cadenas, esos candados que impiden resolver rápidamente. Ahora, políticamente, hay que transmitirle a la ciudadanía que el gobierno los va a proteger. Cada día más y mejor. Pero también hay que explicar que no solo depende del gobierno. E insisto, como los fenicios, todo el mundo quiere más carabineros en la calle. El gobierno debe hacer una cadena nacional diciéndole, oiga, yo quiero más carabineros también, pero no tengo plata. Y le pido a la derecha entonces que vote que nos dé esos recursos. Y explicarle además de dónde vienen esos recursos. Porque esos recursos no vienen de un impuesto al IVA, ¿no? Sí, Francisco Vidal, pero de todas maneras estamos hablando de un gobierno que tiene la principal responsabilidad, o sea, más allá que entiendo lo que tú dices, aquí esto es un tema que se viene hablando mucho, de que aquí hay una falta de coordinación institucional que pasa por el Poder Judicial, que tiene que ver con las policías, por supuesto, el Ministerio Público, qué sé yo, las aduanas, la UAF, es decir, hay todo un organismo, a ver, ¿cómo decirlo? Una institucionalidad que tiene que funcionar coordinadamente y eso no ocurre en Chile. Pero es el gobierno el dueño de casa. Obvio. El anfitrión es el gobierno. El anfitrión es el presidente Gabriel Déjame Boric. ponerte otro ejemplo. Dale. A mí me gustan los ejemplos. Conversando con unos fiscales, nos faltan algo así como 450 fiscales. El gobierno mandó un proyecto para 200, pero escalonado, 70 cada año. ¿Te fijas que hay un divorcio entre la necesidad y la respuesta? ¿Y por qué? Porque no hay más recursos. En consecuencia, cuando Marcel pide 900 millones de dólares para esos efectos, lo que yo no entiendo, o sea, entiendo por qué, obviamente. Lo que hay que denunciar es la inconsistencia de la derecha, que te exige más seguridad, pero no pone el voto para financiar esa mayor seguridad. Ese es el punto que hay que explicarle a los ciudadanos. Y en paralelo seguir trabajando, como lo hace Toá, Monsalve y Vergara,
bajo la conducción del presidente, en garantizarle la mayor protección posible al ciudadano común y corriente. Ya, lo que te quiero preguntar de nuevo, ¿tú crees que este equipo es el equipo que debe seguir a cargo? Ya olvidémonos de lo que diga la UDI o lo que diga Claro. cualquier sector, pero te pregunto, ¿sabes por qué? Porque Richard Coyunja, nuevamente hablemos ya de expertos, no hablemos de personas que están marcadas por una cuestión mucho más ideológica, él como técnico, ¿qué te dice? Te dice que él ve No a hay un técnicos equipo, neutros, ¿ah? bueno, por supuesto que no, pero tiene una expertise que yo quiero destacar en ese sentido. Pero ¿a qué voy? Él dice, veo a un equipo cansado, que sería necesario, que ya es, porque obviamente el desgaste en el Ministerio del Interior es brutal, masacrante, como diría un ex jefe mío. Te pregunto, ¿ves necesario un cambio en el equipo? No, para nada. Al revés, hay que fortalecer ese equipo. Todo el mundo se agota en la moneda, pero si fuera por agote, habría que cambiarlo cada 6 meses. No. Hay que fortalecer ese equipo y respaldar ese equipo política y presupuestariamente. Lo demás es música. Y lo último que te quiero preguntar, porque sé que te tienes que ir. Mira, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, Partido Socialista, dijo que lo único que pedimos es que no se utilice un criterio de desigualdad para elegir dónde se va a emplazar la nueva cárcel y se considere a todas las comunas, también las del Barrio Alto, que parecen estar siempre excluidas de este tipo de decisiones. El tema de la cárcel, ¿dónde Pero ponerla? mira, si es muy sencillo, lo que pasa es que hay que informarse. En Santiago, al lado de la penitenciaría, hay hay un sitio que pertenece al ejército, que yo lo conozco, que es enorme, al ladito. Dentro de ese sitio no hay nada, nada. Si tú tienes el sitio, ¿para qué hay que empezar a buscar sitios para construir la cárcel si lo tienes ahí mismo? Es una cosa práctica. Pero Además, espérame, ya, pero es pero que ahí está, vienen las críticas, ¿no? La misma alcaldesa dice que la evidencia señala que las cárceles tienen que estar fuera de los circuitos urbanos. bueno, pero imagínate que empezaron a hacer un seminario donde vamos a construir la cárcel de alta seguridad. No, eso es lo que la gente no puede entender. Si tú tienes un sitio que está vacío y hay algunas cosas de gendarmería dentro, pero yo lo conozco harto, es un sitio enorme, al lado de la penitenciaría. ¿Por qué vas a empezar a buscar a través de Colliers una licitación en otras comunas de Santiago? Lo tienes ahí. ¿Qué es lo que importa? Tener a los 500, 600 compadres más brutales delincuentes encerrados en un sistema de alta seguridad con 1 hora al día libre. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, Ya, espérame, ya, te tienes que ir, sí sé que te tienes que ir, pero bueno, ya, en definitiva, si, a ver, si tú estuvieras, es que déjame, por favor, mira, permítame esta última dale, pregunta. dale, dale, Por mujer. supuesto que tú no estás en el gobierno hoy día y por supuesto que lo que tú viviste es muy distinto a lo que están viviendo hoy día los que No, están a cargo. era Walt Disney esa época. Pero, o sea, una Al lado tacita, de esto, era, al una, lado de esto. era el jardín infantil pues, de la delincuencia. ¿Te fijas? O sea, estamos ya con personas que son no solo con un alto poder de fuego, sino que ya Bueno, la vida no vale nada hoy día. La vida no vale nada. Pero de verdad que te pueden matar por quitarte un celular. Si eso, así estamos lamentablemente en estos niveles. ¿Cómo? Más allá de todo, ¿qué crees que qué más tiene que hacer el gobierno? Estamos enfrentando próximamente elecciones municipales. ¿Tendrá esto un efecto, dirías tú? o sea, ya hoy día tiene un efecto. Fíjate que el gran triunfo republicano en la elección de los 50 consejeros constitucionales, con un 35% de los votos, fue estudiado después. Porque esa enorme masa de votos, y se determinó más o menos que el 50% de esa votación correspondía a un excelente trabajo en la franja republicana que se dedicó exclusivamente al tema de la seguridad. O sea, ya el tema está, comillas, rindiendo frutos electorales para la derecha. Para compensar, para equilibrar, para eh, contraatacar esa situación que usa la derecha, el temor, bueno, el gobierno tiene los instrumentos en la medida que presupuestariamente y políticamente se enfrente el tema de la seguridad. Eso es lo que yo haría, por lo menos. Perseveraría en el camino, seguiría sacando rápidamente leyes que combaten la delincuencia,
y le insistiría a la derecha, pero frente a la opinión pública, no en un seminario de paz ciudadana. Oiga, ¿queremos más carabineros chilenos? Pues bien, llame a su diputado y senador de derecha para que vote para que haya más financiamiento y en consecuencia más carabineros y PDI. Ya pues, Francisco Vidal, ex ministro del Interior, ex vocero de gobierno, ex ministro de Defensa, mira que estuviste en varios ministerios. Ah, Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. yo me entretuve mucho, pero muy Yo bien. también. Ya, que estés bien. Un Chao, abrazo, chao. gracias, que estés muy bien. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, y también vamos a estar hablando con el escritor, periodista y además editor de nuestro medio, Carlos Vaso, quien quizás es la persona hoy día, el periodista que mejor conoce los entretelones del crimen organizado en Chile. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.